Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a la segunda temporada de MAD, Locos por la Arquitectura. Soy Juan Giraldo, su anfitrión del día de hoy. Hoy trataremos un tema de gran importancia, que es el agua en nuestras ciudades y en la arquitectura. Tenemos un invitado muy especial que ha enfocado gran parte de su quehacer profesional al tema hídrico, Leandro Hoyos, que es arquitecto, especialista en desarrollo de producto, magíster en eficiencia energética y hábitat sustentable, y es un inventor. Entre muchas de las cosas que ha hecho, tiene un sanitario seco que los invito a que lo busquen. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el agua en las ciudades, entender un poquito la crisis que Bogotá ha vivido en los últimos meses, que ya esperemos que no se conviertan en años, y vamos a ver qué podemos pensar desde la arquitectura y el agua cada vez que hagamos un diseño. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias, Juan. Bueno, Leo, yo quisiera como que me contaras un poco una perspectiva. Empecemos desde el globo. ¿Cómo funciona el tema hídrico en el planeta? Porque digamos que se habla mucho del agua, se va a acabar, pero eso con qué se come o si es verdad y por qué no, o sí o no. Pero traduzcamos esto en palabras para dummies. Bien, en palabras para dummies creo que es importante ponerle cifras a las cosas. En gestión de calidad dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, y una de las cosas que nos pasa con el agua es que tenemos ese imaginario de que siempre hay agua, de que siempre va a estar ahí disponible, pero es invisible. Entonces nosotros oprimimos un botón, abrimos una llave, sale agua, pero nunca sabemos cuánta agua está saliendo. Y entonces, como no sabemos cuánto, es muy fácil perder el cálculo y perder de vista el tema. Entonces, precisamente para ponerle números, imagínense que solo una persona está consumiendo cada día entre 120 y 150 litros, si es una persona en un estándar económico. De esos 120 a 150 litros por día por persona, más o menos 50 a 60 litros son de la ducha y otros 50 a 60 litros van con las descargas del sanitario. Entonces, cuando uno empieza a pensar en litros, se tiene que imaginar alguna forma visual de darle esa magnitud. Entonces, mi invitación siempre que hablo de este tema es: imagínense tanques de agua. Piensen en un tanque de 1000 litros, de esos que miden más o menos 1 metro, que ustedes los han visto y los pueden relacionar con el cuerpo, y piensen que ustedes son responsables de más o menos 35 de esos tanques al año. O sea, una persona consume más o menos eso. Entonces, ya con eso uno se puede hacer una idea de eso en cuánto está. Solamente en sanitarios venía haciendo la cuenta, pensando en datos como para que se imaginaran, una ciudad como Bogotá consume casi 500,000 de litros día solo en descargas de sanitario. 500,000 de litros. Eso ni siquiera nos cabe en la cabeza, nos cuesta mucho evidenciarlo. Entonces, cuando uno empieza por ahí, ya se puede imaginar la magnitud del consumo de lo que implica la demanda de agua de una ciudad como Bogotá, por ejemplo. Súper, yo acá estaba pensando, esas cifras están muy interesantes y se me viene algo a la cabeza, y es que el problema de vivir en la abundancia. Pues en la abundancia digo en el sentido de que llueve, a pesar de que hay épocas de sequía, estamos acostumbrados a que llueve. Colombia es un país predominantemente lluvioso, pues tenemos siempre épocas bastante lluviosas. Tenemos ríos cerca, quebradas cerca, páramos, entonces es como que es un tema tan cotidiano que no tomamos conciencia de la importancia de que quizá nos pueda faltar en algún momento. ¿Cómo crees que esto puede afectar a la profesión de la arquitectura, o cómo tenemos que tomar conciencia? Porque nos das unas cifras del uso que yo tengo como individuo, como habitante del mundo, pero ¿cómo un arquitecto debería empezar a racionalizar estos indicadores, estas cifras, para de alguna manera tomar decisiones cuando diseñe un edificio? ¿Cómo se te ocurre que deberíamos de explorar esta línea? Bien, hay varias cosas allí que toca pensar, desde las lógicas de análisis de ciclo de vida, en la que uno ya no puede pensar solo la edificación, sino todo lo que sucede antes en términos de consumo y todo lo que sucede después como salidas de los ciclos de agua. Los arquitectos tenemos que empezar a pensar en las huellas. Entonces, en sostenibilidad, siempre que pensamos en sostenibilidad ambiental, es muy fácil que en energía pensemos en CO2. Eso está
allí. Pero no es un común denominador que los arquitectos y las profesiones de la construcción estemos asociados a la huella hídrica. Y si nos empezamos a familiarizar allí, vamos a encontrar que tenemos que entender al menos tres. La huella hídrica azul, y que es el impacto que genera quitarle al ecosistema agua. La huella virtual, que es esa agua que se consumió y se contaminó para producir cosas, pero que no tuvo contacto directo con nosotros. Entonces, todas las cosas que están aquí en esta mesa tuvieron un impacto de huella virtual. Producir esta taza, el agua con la que se produjo la ropa que tenemos, los dispositivos móviles que están funcionando, están consumiendo agua, ya sea para refrigeración o para su producción, y la arquitectura tiene que considerar esas. Y luego está la huella gris. La huella gris es el agua que contaminamos directamente por nuestro uso cotidiano. El agua que sale de asear, de lavar la ropa, de preparar alimentos, de lavar la loza. Entonces, cuando los arquitectos empezamos a tener esa dimensión y lo pensamos desde la lógica de una edificación, es mucho más fácil que tomemos decisiones de diseño adecuadas. Obviamente, la lógica siempre ha sido cuántos tanques y qué capacidad de tanques tengo que tener en esta edificación de acuerdo a las personas y las actividades que van a estar ahí. Pero cuando te planteo estas lógicas de las huellas, ya empezamos a tomar otras decisiones, sobre todo cuando tomamos en cuenta el entorno, porque la huella azul es muy crítica en sitios como por ejemplo La Guajira, San Andrés, que es extremadamente turística y depende del turismo y del agua para ese turismo. Entonces, esa lógica de entender las huellas nos va permitiendo acercarnos al problema para empezar a tomar decisiones de diseño. Dame, por favor, como para aclarar estos conceptos, como ejemplos de cómo un arquitecto puede tomar decisiones en torno a cada una de estas huellas. A mí se me ocurre la más obvia, pues, que es la huella como virtual, la huella hídrica virtual de un ladrillo o de un muro en concreto o de un muro en superboard, que claramente tendrán huellas diferentes. Y eso es una manera de alguna manera, no solo comparar precios, sino comparar otras variables asociadas al material, pero que otros elementos de la profesión podrían evaluarse en ese ejercicio profesional. Bien, yo te plantearía que tenemos que tener en cuenta tres momentos. El momento del antes, y es cómo vamos a construir. No es lo mismo construir una vivienda con la madera del lugar, que además se ha generado en medio de unos procesos del ecosistema que han ayudado a mantener el agua y a reproducirla, versus importar ladrillo y cemento y consumir agua para producir el cemento. Entonces, la técnica constructiva ya nos define un tipo de huella que vamos a tener en el proceso de construcción. Luego, en el momento de el uso y la operación de la edificación, entonces tenemos otra huella y ahí empiezan a aparecer otras cosas que también son interesantes para tomar en cuenta, y no es solamente ofrecer agua, sino ofrecerla de tal manera que la arquitectura facilite los hábitos de protección y consumo del agua. Por ejemplo, cosas tan simples como poner un grifo con aireador en una llave, o poner una llave que tiene cerrado automático como las que encontramos en los centros comerciales. Eso no debería ser un estándar de centro comercial. Ese debería ser el estándar de nuestras viviendas, en las que los consumos fueran automáticos, reducidos y comprometidos. Luego, el ejercicio del después es qué estrategias vamos a pensar para reducir el agua que entregamos contaminada al sistema. Que por cierto, las cifras de tratamiento de de aguas negras en Colombia no es una buena cifra. Nosotros estamos en un estándar del 20 al 25% en promedio en las plantas de tratamiento. Hay muy pocas que tienen una alta eficiencia, como por ejemplo la de Fusagasugá, que es un muy buen ejemplo para revisar de cómo la administración pública puede entregar aguas limpias a partir de esos procesos de tratamiento. Pero esa reducción empieza a tener en cuenta temas como lo que contabas, por ejemplo, el sanitario seco, de huella de grifos que controlen los flujos y los caudales, y todas esas decisiones nos van ayudando a tomar decisiones de diseño. Hay una que no quiero que se me pase, y es lo que les decía al comienzo, de lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, en energía, ya tenemos micromedidores para el consumo energético, que es precisamente lo que nos permite a nosotros poder regular lo que estamos consumiendo versus lo que estamos produciendo, por ejemplo, con paneles solares o con generadores eólicos. En el agua, aunque todavía no son muy conocidos, tenemos también micromedidores. Nosotros tenemos un medidor para la casa, que es genérico, mide en metros cúbicos y solo se toma la medida
manualmente una vez al mes o cada 2 meses en el caso de Bogotá. Pero si nosotros tuviéramos micromedidores en la casa que nos estuvieran informando, que estuvieran conectados a través de un gateway a internet y pudiéramos ver en una aplicación cuántos litros estamos contaminando, o si no hay nadie en la casa, por qué se está consumiendo agua, debe haber una fuga, que es muy usual en Bogotá, tendríamos una forma de comprometer a la gente que vive y que opera la edificación para tener hábitos de consumo más moderados. Claro, es cuando ya aterrizamos eso a números, quizá tomamos conciencia. Pues uno paga la factura mensual, pero cada cuánto uno se sienta a mirar, este mes consumí tantos litros, tantos metros cúbicos, el mes anterior tantos, y puede que ahí se pueden identificar fugas y demás de manera general. Digamos que cuando uno habla de tema hídrico en construcción, siempre te tiran la primera, que es recolección de aguas lluvias, que esa es como los paneles solares en tema de energía. Entonces, vamos a hacer un edificio sostenible, paneles solares y aguas lluvias. Pareciera que es lo único que se puede hacer. Pero antes de ver qué otras estrategias tú nos puedes recomendar desde esta línea, ¿cómo ves el tema de aguas lluvias y por qué se vuelve importante? Porque qué tan difícil es involucrar en un edificio, por qué es importante desde el ciclo hídrico de una metrópoli o de una gran ciudad, y ¿realmente es viable o no es viable el tema de recolección de aguas lluvias? Esa es una pregunta compleja porque la respuesta tiene un gran depende. Depende de varios factores, del tipo de arquitectura que se haga, del entorno donde está construido. El tema de la recolección de aguas lluvias y la limitación que tiene, por ejemplo, para el consumo humano, es que garantizar que el agua lluvia que toca un tejado llegue limpia. Entonces implica unos procesos de filtrado para que yo la pueda consumir o siquiera tocarla. Como tenemos una gran cantidad de contaminación que se deposita sobre las cubiertas, el agua que entra en contacto con esas cubiertas se contamina. Entonces por eso está restringida a usarla para el aseo, para riego y para otras cosas. Nuestro tema allí con el tema del agua lluvia es que además no tenemos ciclos que la manejen de la captura al consumo de la edificación en procesos separados. Primero porque no es lo usual y segundo porque obviamente es un sobrecosto en la infraestructura de la instalación hidráulica. Entonces esa es una. Número 2 es que tampoco podemos capturar todo el agua que podamos coger porque el suelo depende de un cierto equilibrio de la humedad, el nivel freático, entonces no podemos tampoco tomarla toda. Entonces ahí tenemos varios temas que pueden funcionar, pero el ejercicio desde la lógica desde el mismo diseño de la edificación podría facilitar todos esos procesos. Por ejemplo, un techo verde es un buen elemento de filtrado. No es un tema que esté científicamente estudiado, pero uno encuentra varios ejercicios de cómo prados sencillos que recogen agua pueden ayudar a filtrar el agua. Entonces hay estrategias que no están directamente relacionadas solo con el agua, sino que implican conectar otras tecnologías para resolver el tema. Ya, estaba pensando mientras hablabas la idea de pronto llegar a un punto medio. Efectivamente no podemos recolectar todo lo que cae del cielo porque el ciclo hídrico, el porcentaje de agua que tiene que permear el suelo en las zonas verdes se disminuye y seguramente generaríamos un daño ecosistémico quizá más grande de lo que uno quisiera. Pero así como lo mencionabas, hay algunos usos en la edificación como aseo, sanitario, limpieza del carro, cantidad de cosas que cuando no se hace un ejercicio consciente, por ejemplo, de aguas lluvias u otras estrategias, terminan lavando el carro con agua potable, terminan lavando tapetes, pisos con agua potable. Entonces, digamos que a mí personalmente, acá hago el comentario, eso me ha generado mucho ruido y es como, quizás sí podamos recolectar un porcentaje de lo que llueve, por lo menos para los usos que no necesito consumir. Y pueden ser estrategias pequeñas. Yo alguna vez decía que si estoy haciendo una casita chiquita en una esquina y yo de pronto no voy a recolectar mucho, pero sí para algunos usos puntuales, le quito carga al sistema del alcantarillado y de desagüe pluvial de la ciudad. Quizá la ciudad no se inunda si no solo es una casa, sino son 100.000 casas, 200.000 casas. Empezamos a jugar cómo ese equilibrio puede irse dando, aportando cada uno nuestro granito de arena. Es como, me parece que uno puede llegar a sus puntos medios, no ser fundamentalista, recolectar todo lo que llega, pero sí entender que hay un recurso y no tenemos que gastar agua potable en varios otros usos de la edificación. Sí, ahí precisamente hay un tema importante y es que siempre estamos pensando en agua potable para todo, pero realmente el concepto adecuado sería pensar en agua segura. Entonces yo puedo tener agua segura con un nivel de pureza inferior para hacer aseo,
mientras que el máximo potable que se necesita para temas de humanos es en el tema salud. Por ejemplo, hacer una operación necesita agua ultra pura. Y también tenemos dudas entre que no sabemos qué es agua segura. Entonces, agua segura tiene que ver con al menos 2 o 3 cosas. Una es que no sea contaminante no sea un riesgo para la salud humana. Entonces, que tenga metales pesados, que tenga riesgo biológico, son algunas cosas que se pueden tener aunque el agua se ve oscura. Entonces, el agua oscura con algo de sedimento puede ser perfectamente segura incluso para tomar. Y nosotros, los arquitectos, no nos conectamos con esas disciplinas de salud pública, sí, en general de salud pública, que son las que nos enseñan a nosotros a procesar eso. Y nosotros perfectamente en la arquitectura podríamos incluir sistemas de filtrado, de alguna preparación básica, para luego hacer ese ejercicio. Cuando tomamos pura agua potable, por ejemplo, para descargar el sanitario, pues no tiene ningún sentido tener agua tan limpia que podríamos beberla solo para utilizarla de arrastre de desechos. Entonces, ahí esa lógica de entender las necesidades, las categorías y las instalaciones en función de eso nos ayudaría muchísimo a reducir la demanda del sistema efectivamente. Sí, mientras hablabas del tema de tener agua potable, agua, digamos, del máximo nivel quizá en residencial, para solo llevar desechos. Me recordaba el caso de un edificio que se hizo alguna vez y se la quiso jugar por el tema de aguas lluvias en inodoros. En los inodoros era un edificio de oficinas, los sanitarios comunes que están como cerca de la escalera, un diseño muy, digamos, muy estándar ya, tenía un sistema de agua lluvia, pero efectivamente como era un agua segura, no potable, tenía cierto nivel de turbiedad, un tono quizá gris, amarillento, como no muy limpia, y la gente se quedó con la administración porque el agua no estaba limpia, entonces no podía darle sus desechos a un agua tan sucia. Necesitaba que fuera bien potable para contaminarla con toda. Sí. Entonces me parecía muy paradójico que en un agua con el que no tienes ningún tipo de contacto y no quieres que tus desechos lleguen a un agua que está ligeramente turbia. Recuerdo que en su momento la decisión de esa administración fue poner un goteo de azul celeste en el tanque de recolección de aguas lluvias. El agua era la misma calidad, estaba con cierto porcentaje de suciedad, pero era un agua segura, y cuando llegaba al baño ya llegaba celeste, y como ya era un agua celeste ya los merecía. Entonces era un tema cultural muy interesante, que yo creo que en el tema hídrico el tema cultural es muy fuerte, porque creo todos fuimos criados, crecimos en un contexto de tener agua todo el tiempo. El agua del sanitario siempre es cristalina y perfecta, entonces si no la veo perfecta lo tengo que descargar hasta que esté cristalina para poderlo usar. Entonces creo que también hay un tema cultural muy fuerte que toca que abordar cuando se habla del recurso hídrico en la construcción o en el uso en una vivienda típica, porque hay como, ¿por qué tenemos que ver el agua tan perfecta para poder llevar nuestros desechos? Es como una pregunta bien importante. Sí, el tema de cultura es un tema clave y empieza con para nosotros qué es limpio. En la Universidad Nacional, hace ya más de una década tal vez, se instalaron los primeros orinales secos que trajo una empresa importados de Suiza. Y instalaron los orinales, todo funcionó perfecto, pero a los 2 meses ya no funcionaban. Entonces, cuando fueron a revisar por qué no funcionaban, era porque no hicieron la capacitación de las señoras que hacían el aseo, para las que limpio significaba mucha agua, mucho cloro y esponjilla. Entonces, obviamente, toda la lógica de ser un orinal seco se perdió. Y el ejercicio de unos dispositivos muy bellamente hechos en policarbonato de alta densidad, pasados con esponjilla, pues ya habían perdido todo su acabado superficial. Y nos dimos cuenta en esas experiencias que el tema cultural es vital. El tema cultural, cuando uno habla de agua antes de usarla, es relativamente fácil de usar, de hablar. Pero el tema cultural, cuando estamos hablando de aguas negras, es no quiero saber nada. No me hable de ese tema. Yo oprimo un botón y se fue. Ese ya no es mi problema. Es todo lo que quiero saber. Si aguas abajo, alguien está tomando agua, literalmente, con mierda, no es mi problema. Mi problema es el agua que a mí me llega. Y ahí tenemos un problema cultural de... No veo, no me importa. Sí, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces ahí el tema cultural de empatía es bien interesante. En el 2016 se realizó la FIMA, la Feria Internacional de Medio Ambiente, y tuvimos la oportunidad de hacer un montaje un poco más artístico y
teníamos una amiga que era una sirena divina, con cola y todo, y ella estaba acusando a todos los que pasaban por la FIMA de ustedes están contaminando mi mar. Y fue una de las campañas más efectivas porque la gente empezó a pensar que lo que está haciendo aquí en Bogotá está contaminando agua del río Bogotá, que luego llega al río Magdalena, que luego en secuencia está contaminando no solamente el agua, sino todo el suelo que absorbe esa agua contaminada y que luego al final ella decía, y mis tortugas y mis pulpos, ustedes los están contaminando. Entonces era muy interesante el reto que tenemos nosotros como arquitectos de educar a las personas que este esfuerzo que estamos haciendo, invirtiendo un poco más en temas de infraestructura para el agua, no es un tema estrictamente de economía, ni tiene que ser un tema de confort mío. Tiene que ser un tema de empatía con el ecosistema, de gente que nunca vamos a conocer y que nunca nos va a agradecer ese esfuerzo. Pero es una cosa clave porque si no, no vamos a esforzarnos por hacer esos pequeños esfuerzos y vamos a seguir tomando decisiones únicamente enfocados en nuestro confort. Es una posición muy egoísta, pero en esa hemos crecido. Nos cuesta mucho hablar del tema y nos cuesta aún más tomar una decisión para hacer algún cambio. Claro, y si no me toca a mí o a alguien que a mí me importe, nada, el problema es de otro. Yo creo que nos volvemos trascendentales en esa idea porque entonces la sostenibilidad no solo es pensar en salvar el planeta desde una visión muy hippie, sino entender que cada decisión que tomo puede afectar a otro o no a otro como ser humano, sino al ecosistema en general. Mientras hablabas recordé en un país, en una ciudad de Europa, en este momento se me va, en el alcantarillado tenía una frase en todas las rejillas como el alcantarillado que decía el mar inicia aquí. Aquí, correcto. Entonces me parece muy lindo como el mensaje cultural que uno puede ir llevando a digamos a toda la sociedad, porque si bien tú decías, sí, nosotros como arquitectos tenemos la labor de concientizar cuando hagamos una estrategia para que se sepa qué pasa, pero yo creo que más hay que trascender a eso y también decir nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes tanto del uso y cómo replicar esto de manera masiva para generar esa empatía, yo qué sé, ecosistémica, porque no es una empatía con otro ser humano necesariamente, quizá también, pero se vuelve algo mucho más trascendental de pensar en el ecosistema que estamos afectando con cada decisión. No sé, desde tu experiencia en el tema hídrico, si nos vamos a ese tema de desechos, para no pensar en presioné el botón y se fue, uno desde el mismo edificio o desde la misma uso de la edificación, yo como usuario, o puedo hacer algo para mitigar eso, porque al final los desechos tienen que están ahí, los tengo que evacuar, algo tiene que pasar. Pero en lo que has explorado, ¿qué estrategias podrían aplicarse a una escala pequeña, mediana o grande que podríamos mitigar en ese sentido? Y no depender solo de las plantas de tratamiento que les llega todo, sino qué puedo hacer yo desde mi lugar. ¿Qué se te ocurre? Una seguramente puede ser el baño seco. Ahora nos amplías esa idea, pero ¿qué otras estrategias podemos hacer desde nuestros hogares o diseños? Bien, mira, el tema de separación, hablando de lo que te contaba de agua segura, cuando ya se contamina, tiene unas lógicas bien interesantes porque tenemos al menos dos, que son las aguas grises y las aguas negras. Las aguas grises tienen una lógica que las separa de las aguas negras y es la presencia o no de un contaminante microbiológico, un riesgo biológico. Las aguas negras lo tienen porque pues, son nuestros desechos que salen del cuerpo, entonces la ducha y el sanitario están ahí. Pero lo usual en la arquitectura es que conectemos el lavamanos, el sanitario y la ducha al mismo tubo. Si hacemos esa separación, ya estamos ganando algo. Y luego, ese ejercicio incluso tiene unas lógicas, por ejemplo, con el agua de lavamanos y el agua de lavaplatos. Si le ponemos un poquito de microbiología y un poquito de química, te vas a encontrar profesores en la Universidad Nacional de Medellín, por ejemplo, que están haciendo experimentos de qué puedo hacer con esas aguas jabonosas y las llevan a cultivos, por ejemplo. Son aguas que tienen grasas y esas grasas son muy útiles para los cultivos. En cultivo de maracuyá ya hay unas pruebas hechas en las que el maracuyá se nutre y funciona perfectamente bien con esas aguas grises jabonosas. Te hago un paréntesis, si no es muy lejos a un cultivo, la misma jardinería del edificio, mis matas, Entonces, cuando eso del cultivo se vuelve agricultura urbana y no es una cosa hippie, sino que es que de verdad hay una huella ambiental muy fuerte en traer comida desde lejos cuando la puedo producir en mi balcón, entonces eso empieza a tener sentido. Y luego si tengo aguas que quiero empezar a tratar, existen sistemas lentos como por ejemplo los biofiltros. Entonces esa es una emulación básicamente de un pantano o de un humedal que lo que hace es que toma el agua
y la va procesando con plantas, con minerales del suelo, del filtro. Y son sistemas muy simples que funcionan con un muy poco mantenimiento, pero que como no los conocemos ni los arquitectos ni los residentes de los conjuntos, aunque tengamos el espacio, no los implementamos. Incluso un biofiltro puede ser del tamaño de una pequeña matera. Ya es suficiente con que el agua se mueva lentamente y haga su proceso, y ya con eso vamos empezando a tratar las aguas grises. Ya para el riesgo biológico empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Entonces, aquí Bogotá, por ejemplo, tiene el hospital militar, y en el hospital militar vienen obviamente personas afectadas por temas gastrointestinales que vienen de cualquier parte de Colombia, y ese tubo se conecta con el de la casa que está al frente. Ahí hay un riesgo biológico latente. Y muy diferente, a una muy intensidad diferente, claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a separar esos procesos, podemos controlarlos mejor. Y si aprendemos cómo funcionan las bacterias y los virus, nos damos cuenta de cosas tan simples, que esas son de las cosas interesantes que me ha pasado, que he tenido que aprender un poco de todo. Y aprendí, por ejemplo, que el riesgo biológico que tenemos en el cuerpo empieza a deteriorarse cuando las temperaturas superan los 38 grados centígrados, o sea, cuando tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre, un microorganismo empieza a morir. Solo con calor podríamos hacer un tratamiento de evaporación y de control de riesgo biológico en aguas peligrosas. Claro, eso tiene que tener cierto conocimiento científico y técnico, pero son cosas que se pueden hacer en cualquier escala, desde una escala pequeñita de un vaso, un tanque para un lote, o un edificio, una zona verde que tenga al lado, que pueda hacer un tratamiento específico. Creo que empiezan a haber unas ideas bien interesantes detrás de esto. A mí, mientras hablaba, se me ocurrió que tener una torre de edificios que tiene ciertas zonas verdes, quizá en algunas se haga un proceso de filtrado lento, que les decías ahora, como con vegetación y demás, de las aguas grises, que de pronto son las más fáciles. Puede estar como en la zona verde sin ningún problema. Si desde el diseño el arquitecto lo pensó, se asesoró el que sabía, seguro el ingeniero hidrosanitario, pero también de pronto un paisajista para las especies. Creo que los profesionales están. Es un poco entender cómo dinamizar todo ese conocimiento y juntarlo en un proyecto específico. Y bueno, y yo creo que también vale la pena, ya lo nombramos 2 veces, el sanitario seco, pero qué chévere que nos cuentes un poco qué es un concepto de un sanitario seco para el que nunca ha escuchado eso, y eso en qué contexto puede ser viable y se puede utilizar, porque me parece que digamos que una vez da por sentado que todo el mundo entiende que es algo porque lo habla todo el tiempo, pero que es un sanitario seco, y eso ¿dónde lo podemos implementar? Bien. Listo. Hace poco, precisamente con la crisis de agua, la Secretaría de Hábitat organizó un panel y uno de los arquitectos hablaba de cómo llegar a la reducción del consumo de agua en los sanitarios, pero él planteaba que ya habíamos llegado al tope de sanitarios bajo la lógica de arrastre, que ya consuman lo menos posible. Y justo pensaba yo, claro, este es el tema porque seguimos pensando bajo el principio de que el agua se necesita en un sanitario. El agua se instaló solamente como un mecanismo de arrastre, se lo inventaron los romanos. Cuando inventaron el acueducto, nos dejaron de regalo también los sanitarios con agua, que como lógica de alcantarillado empezó a funcionar, pero que se perfeccionó solo hasta el siglo XIX, cuando ya conectamos agua al sanitario y se planearon las descargas. Entonces, la apuesta de los sanitarios secos es una apuesta tradicional. Realmente muchos sitios funcionan bajo la lógica del sanitario seco en términos de letrina. Y para los que tenemos, no sé, tal vez más de 40 años, que fuimos a las fincas de las familias, íbamos a la letrina, era una experiencia terrible. Muy desagradable. Real. Olía horrible. No daban ganas de lo último que uno quería era comer para tener que ir al baño. Entonces, esta lógica la retomaron diseñadores, precisamente uno de los que tengo que darle crédito se llama César Añorbe y es arquitecto mexicano. En Cuernavaca, él desarrolló dentro de esas lógicas un sanitario separador. La lógica de separar ya estaba, él la perfeccionó y él desarrolló un sanitario que ha funcionado muy bien. Y este sanitario bajo la lógica de separación separa los líquidos de los sólidos. Y esa lógica de separar permite varias cosas muy prácticas. La orina, por ejemplo, es 95% agua, 5% minerales. Y ese 5% de minerales es lo que estamos necesitando precisamente para nutrir los cultivos, porque son minerales que llegaron a nosotros a través de la comida que consumimos y deberían volver a la tierra. El ejercicio de ese 95% de agua
lo podemos separar, lo podemos filtrar y además es agua segura porque la orina normalmente no tiene riesgo biológico. Tendríamos que tener una infección urinaria para que esa orina estuviera comprometida. Luego, los sólidos, cuando los separamos, y aquí entra la típica de arenero para gatos, la misma lógica. El arenero para gatos es la misma lógica bajo el tema de si yo deshidrato una hez fecal, la hez ya no huele, porque realmente lo que huele horrible en las aguas negras es la contaminación de los minerales de la orina con los microorganismos de las heces. Eso es lo que multiplica y genera el gas. Cuando uno va por la calle y huele, es muy usual que uno huela la orina porque está oliendo, son los minerales que quedaron pegados después de que se deshidrató el agua, pero las heces se secan y uno ya no las huele, aunque esté relativamente cerca. Entonces, los baños secos están bajo esa lógica de separar y facilitar el procesamiento, bajo una lógica además adicional muy interesante que no es solamente la de ahorrar agua, sino también la lógica de que todo lo que nosotros producimos no es un residuo inútil, contaminante, sino que es un mineral en potencia, es un fertilizante. Y con sistemas muy simples que van desde secado al sol, o lombricultivos, o microorganismos nativos, o de pronto utilizando un biodigestor, puedo recuperar, procesar y hacer que eso vuelva de manera segura al suelo, sin consumir más agua que la que utilizo para limpiar el sanitario. Entonces los sanitarios secos tienen estas lógicas de que, digamos más bien, estos imaginarios de que son cosas o para hippies o para pobres. O sea, es lo que tengo que usar cuando no tengo ninguna otra opción. Y el esfuerzo que estamos haciendo varios profesionales, que además estamos dispersos por América Latina haciendo distintos experimentos, es llevarlo precisamente a donde más se necesita, que es a las ciudades. Bueno, en ese ejercicio de cómo se lleva a las ciudades, danos, pues, no sé, un ejemplo, no sé si hay alguno instalado cerca a Bogotá que la gente quizá pueda ver o cómo te pueden encontrar en redes para conocer un poco más, porque digamos que yo les puedo contar, yo he visto el sanitario en físico, he visto fotos en varios proyectos instalados por Leo y realmente se cambia mucho esa imagen de la letrina, entonces yo creo que también convendría como la puya comercial, donde podría uno explorar más este tema, porque ya el tiempo se nos está acabando, la charla está muy interesante, pero sí sería bueno como invitar a la gente a dónde puede o encontrarte o ver un elemento de estos funcionando o bueno, en fin, encontrarte en redes y contactar. Bien, si tienes la posibilidad de ir a Tayrona, a Vallaconcha, en el año 2022 instalamos unas baterías sanitarias con baños secos, con sanitarios secos que están siendo operados por personal local y han sido una de las experiencias más exitosas que yo los invito a que visiten y que está en una playa y que es un ejercicio pionero muy bueno. En redes sociales nos pueden encontrar en la página web que es leo.com.co, que es Leo, L-E-H-O. En Facebook estamos como sistemas.ecoamigables, nos encuentran también fácilmente. Pero buscan sanitarios secos en Colombia y van a encontrar una buena serie y una buena cantidad de personas que estamos trabajando y seguramente entre esos nos van a encontrar a nosotros. Y ahí van a encontrar las experiencias que hemos tenido desde alta montaña. Hemos hecho trabajo en el Cocuy, hemos hecho trabajo en la playa y ahora estamos haciendo trabajo para las ciudades, que es donde más necesitamos estos pilotos. Bueno, súper Leo, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a compartir toda esa experiencia y conocimiento en el tema hídrico. Bueno, no sé si quieres algún mensaje final para nuestros oyentes y nuevamente gracias. Sí, este podcast que creo que lo escucha especialmente arquitectos y constructores y retomando lo que contaste de la tapa, es un tema muy importante que no solamente desarrollemos diseño y soluciones técnicas, sino que estén conectados emocionalmente con las personas. Una frase tan sencilla como decir aquí comienza el mar y que eso lo replicáramos de alguna manera en una escala distinta en las arquitecturas que hacemos, generaría un cambio de hábito muy potente en la medida en que hacemos a la gente consciente de lo que está haciendo. Básicamente nuestro gran problema es que nuestro confort es primero y no conocemos el impacto de nuestros hábitos de consumo. Si en los diseños de arquitectura hacemos esa conexión entre lo técnico y lo humano, vamos a empezar a generar cambios más interesantes. Bueno, hay una tarea muy grande para todos. Muchas gracias, Juan. Gracias por escucharnos. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD, Locos por la Arquitectura, o directamente en nuestro portal www.madlocosporlaarquitectura.com. Allí
Encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. No olviden darle like a este episodio, seguirnos e invitar a sus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestra página web. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.